de un personaje de la historia sumamente controversial. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Ana Bolena. Y como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia, en dónde estamos y en dónde estamos a inicios del siglo XIV en Inglaterra. Y como en Inglaterra en este momento, se preguntaron ustedes, pues era un reino profundamente católico bajo la dinastía Tudor, que seguro les conoce la familia. El poder en este lugar estaba delimitado por dos factores, por el rey y por la iglesia. El tablero de ajedrez en Europa estaba en pleno apogeo, es decir, había tres superpotencias que estaban peleando por esa hegemonía, disque hegemonía, porque no era una hegemonía per se. ¿Quiénes eran estos tres? España, Francia y obviamente Inglaterra. ¿Y cómo jugaban este tablero de ajedrez? Pues con los matrimonios. Entre ellos se dedicaban a engendrar hombres varones para continuar los linajes, para mezclarse entre ellos y seguir teniendo esta hegemonía de la que hablamos. Y debido a la reciente Guerra de las Rosas, obviamente un problema era clave en este reino, que era tener un hijo varón. Y acaba de suceder y Enrique VIII lo sabía. Por lo mismo, Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España, y estaban buscando tener su primer hijo. Sabemos que para Enrique no hay estabilidad sin heredero. Y aquí es donde entra nuestro personaje, Ana Bolena. Ana proviene de una familia noble que es muy ambiciosa, pero no es de sangre real. Y volvemos a lo mismo. Aquí no se mezclaban entre nobles y reyes. Y resalto el tema ambicioso, porque el papá de las Bolena estaba dedicado a que sus hijas pudieran sobresalir en estas cortes reales de los Tudors. Entonces dicen varias historias que las acercaba mucho al rey Enrique VIII, que sabía que tenía esta debilidad por las mujeres. Y fuera de lo que todos pensábamos que Ana, por ser la más inteligente de estas dos mujeres, pues podía ser la que se le podía acercar. Pero no fue así. En realidad la primera fue María. ¿Y qué pasó con Ana? Se fue a Francia. ¿A qué? A educarse. Así que Ana se va a Francia y a los Países Bajos, donde se educa sobre todo en la lengua, conoce estas cortes renacentistas, es decir, sabe cómo funcionan, pero la tercera y la más importante es que conoce nuevas ideas sobre la religión. Esto es importante porque en el mismo contexto estaban sucediendo estas pequeñas revoluciones dentro de la religión católica lideradas por nada más y nada menos que por Martín Lutero, del cual seguro ya haremos otro video. Entonces Ana, teniendo todo esto, regresa a Inglaterra y regresa con la misma ambición que caracteriza a los Bolena. ¿Cuál es su objetivo? Captar la atención del rey Enrique VIII. Pero no quería captarla como un amante más de las muchas que tenía el señor Enrique VIII. ¿Qué es lo que quería? El matrimonio. ¿Pero qué creen? Enrique ya estaba casado con Catalina de Aragón. Ana decide utilizar sus herramientas políticas que ha aprendido en Francia y en Holanda y lo que hace es acercarse de más a Enrique VIII, pero no con la intención, sino con la intención de cambiarlo absolutamente todo y metiendo estas ideas luteranas, podemos llamarle, porque no eran precisamente protestantes, y apela al punto débil de Enrique. ¿Cuál es este? El ego. ¿Cómo lo hace? Pues preguntándole que quién tiene más poder, si él o el Papa Clemente VII. ¿Qué hace Enrique VIII? Pues solicita una anulación de matrimonio, precisamente con el matrimonio que tenía con Catalina de Aragón, que recordemos que es hija de los reyes católicos de España. Entonces el Papa Clemente VII dice no, precisamente para no tensionar sus buenas relaciones con los reyes católicos en España. El problema pasa de ser amoroso a un problema de soberanía. Es decir, ¿quién manda en Inglaterra? ¿El rey o el papa? Entonces con esto llegaría el giro real. Es decir, Enrique presiona al Parlamento para que estos corten la jurisdicción romana y con esto nacería el Acta de Supremacía en 1534. ¿Y qué es esto? Se preguntarán ustedes. Que el rey de Inglaterra se convierte en la cabeza de la religión. Aquí llegan dos personajes claves en este cambio, es decir, los Tomases, Thomas Cromwell y Thomas Cranmer. Estos diseñan la nueva estructura teológica del imperio, declarando nulo el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón para que Ana Bolena logre su objetivo en el año de 1533, se case en secreto con Enrique VIII y después sea coronada como reina de Inglaterra. Esto sería un hecho sin precedentes porque nunca una mujer que no tenía linaje real había sido coronada como reina de Inglaterra. Y este matrimonio empezaría muy bonito. Ana y Enrique estarían por las cortes, codeándose con absolutamente todos estos nobles. Y llegaría el momento que más esperaba Enrique. ¿Cuál era este? Poder por fin ser padre de un heredero para Inglaterra. Pero ¿cuál fue la sorpresa de estos? Que no sería un hijo varón, sería una mujer. ¿Cuál sería el nombre de esta hija de Enrique y Ana? Isabel I de Inglaterra.
¿Qué es lo que pasa después de esto? Pues obviamente le siguen intentando y llegarían muchos fracasos, es decir, muchos abortos. Por más que lo intenta, Ana Bolena no puede darle este heredero a Enrique VIII y este empieza a agotarse de paciencia. Y como sabemos, Enrique VIII era muy afín a las mujeres y por ahí surgió un nombre que le empezó a interesar. Esta mujer se llamaba Jane Seymour. Y hay que recordar que en este sistema Tudor, si pierdes el fervor del rey, lo pierdes todo. Ana sabía que no podía contra esta mujer, entonces intenta desesperadamente regresar la atención de Enrique VIII hacia ella. Según varias fuentes, lo intentó de todo. Incluso se dice, por ahí son rumores, de que tuvo ciertos actos con su hermano para poder engendrar a un hijo varón. El punto es que el mismo arquitecto que puso a Ana en la corona, es decir, Thomas Cromwell, fue el mismo que ejecutó su sentencia final. En 1536 la acusan de adulterio y conspiración contra el rey. Como dije, históricamente estas acusaciones son endebles o inexistentes, pero este juicio está decidido de antemano. Así que la envían a un lugar muy especial para Ana, que es nada más y nada menos que la Torre de Londres, precisamente el lugar donde fue coronada, pero ahora sería encarcelada ahí. Se le hace un juicio presidido precisamente por estos nobles muy cercanos al rey, y Ana se defiende con inteligencia y con calma, pero sabemos que competir contra un Tudor es imposible. ¿Cuál es el veredicto? Culpable. Y el día 19 de mayo de 1536, Ana tiene fecha de ejecución. Enrique, por ser buena gente con Ana, dice, vamos eligiéndole un verdugo francés. Esos que lo hacen rápido y directo para que no sufra. Así es que en Tower Green, con 35 años, Ana es decapitada. Surge un silencio tremendo en la corte inglesa, tan tremendo que nadie se dio cuenta que días después Enrique se casaría con Jane Seymour en secreto. El punto era silenciar lo que había hecho Ana, pero la realidad es que Ana lo había cambiado todo. Enrique ya dijimos que se casaría con Jane Seymour, que sí le da un hijo varón, pero este moriría muy joven. Aquí empezamos a pensar que el problema de los genes viene de Enrique. Y con todas estas aventuras, ¿qué pasó con la hija de Ana? Es decir, con Isabel I, pues fue descartada políticamente y vivió en la oscuridad. Pero en 1558, esta misma Isabel llegaría al trono con estos genes Bolena tan ambiciosos y lo haría muy bien. De hecho, ella sería la que consolidaría el protestantismo en Inglaterra para que jamás regresaran a la religión católica. Durante siglos, la historia había visto a Ana como una seductora, ambiciosa, peligrosa y arrogante incluso, pero hoy se entiende como una figura histórica que estaba atrapada dentro de un sistema y un contexto brutalmente masculino y que lo único que buscaba era sobresalir a su manera. Hoy Ana es un símbolo de tres cosas. El primero, el límite de poder femenino en el siglo XVI. El segundo, el costo humano de la política dinástica. Y el tercero, el cómo una mujer puede cambiar la historia de un país sin gobernarlo. Ana Bolena perdería la cabeza, pero provocaría la ruptura con Roma, el nacimiento de la Inglaterra moderna que conocemos el día de hoy, y es la madre de una de las mayores monarcas que más ha reinado y más ha cambiado Inglaterra durante toda su historia, Isabel I. Lo que no pudo lograr ella en vida, lo lograría su hija en su nombre.